Buenos días a todos, muy bienvenidos. Un placer tenerlos a todos aquí en esta mañana. Como ustedes saben, estamos en la primera edición de ya no sé qué etapa de Congreso para Estudiantes. Hace muchos años que la Facultad de Derecho no llevaba a cabo esta vieja práctica de tener congresos para estudiantes sobre distintas ramas del derecho. En el primer cuatrimestre tuvimos un congreso de Derecho Público para estudiantes y ahora tenemos un congreso de Derecho Privado para estudiantes. La idea de recrear estos congresos es la idea de darles cada vez más posibilidades de aprender, de conocer, de debatir, de intercambiar sobre cuestiones de derecho que son fundamentales. La facultad tiene muchos estudiantes y estamos convencidos de que hay una enorme cantidad de ellos que tienen ganas de abrevar cada vez más en las cuestiones de derecho. Sabemos también que hay un buen número de todos ellos que tienen restricciones horarias por cuestiones de trabajo. Cada día es más importante la población trabajadora entre los estudiantes de la facultad. Pero también sabemos que cuando estas oportunidades se presentan, la respuesta del estudiantado es positiva y esto nos alienta, no solo como gestión, sino como profesores, que es lo que en definitiva éramos antes de ser gestión y seremos después de ser gestión. Esto es lo importante. Los congresos les dan la oportunidad a todos ustedes de poder tener allí al alcance de la mano a los mejores, a los profesores de la facultad, los protagonistas de los hechos jurídicos relevantes que se tratan en los congresos, sin tener ese apuro de que se me acabó la clase, tengo que seguir con el programa, digo, en un ámbito mucho más distendido. Así que realmente es un placer para todos, para la facultad, por decirlo de alguna manera, estar aquí en la apertura de este Congreso de Derecho Privado para estudiantes y jóvenes graduados. Como ustedes saben, el tema de este congreso tiene que ver con el tema del día en el derecho privado, que es el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. La facultad tiene el privilegio de que los tres miembros de esa comisión redactora de código sean personas de la facultad. El profesor Ricardo Lorenzetti, la profesora emérita Elena Hayton y nuestra gran amiga Aida Kemelmacher de Carlucci, que está aquí conmigo en la mesa, que por alguna vuelta del destino le tocó trabajar en Mendoza, pero bueno, nosotros nos la hemos apropiado en su tiempo libre. Y lo cierto es que Aida tiene un camino hecho aquí en debates, en congresos, en seminarios, en cursos de posgrado. Así que Aida es de la casa también. Más allá de esto, ellos tres convocaron a un espectro muy importante de profesores de Derecho para trabajar en ese proyecto y la mayoría de ellos tienen que ver con esta casa. Así que yo creo que el tema no solo es actual, el tema es importante y el tema da la posibilidad de que ustedes puedan adquirir esas cosas para las cuales es bueno que las facultades de Derecho tengan profesores y no solamente que la gente sea autodidacta, ¿no? Todos vamos con Sarmiento a la escuela, todos sabemos leer, pero la función del abogado es poder interpretar los espacios en blanco de las normas. Y para poder tener una buena lectura de espacios en blanco hacen falta maestros del derecho. Así que el momento y la ocasión serán propicias para eso también. Yo quiero agradecerle muy especialmente a todos los coordinadores de comisión que tiene este congreso, a quienes voy a nombrar en el orden de las comisiones. Esto no prejuzga de ninguna manera ni importancia ni afectos, el orden alfabético se me partió de viaje en esta lista, pero quiero agradecerle a Sebastián Picasso, a Silvia Tancia, a Graciela Gust, a Eduardo Molina Quiroga, a Marcelo Pepe, a Diego Sendner, a Miguel de Lorenzo, a Juanjo Cerdeira, a Néstor Solari y a Jorge Berbere Delgado. Todos ellos son coordinadores de comisión, todos ellos nos han ayudado a armar el temario de este congreso y todos ellos han leído las ponencias.
Así que el agradecimiento profundo de las columnas dóricas a todos ustedes por esta actividad que no es más que una más de esa actitud generosa que tienen con la facultad. Quiero felicitar muy especialmente a los ponentes. Quiero felicitarlos especialmente porque creo que estos congresos también los incentivan para eso que es una gran actividad de la práctica del derecho. El poder tener ideas, el saber expresarlas, el saber ponerlas sobre un papel, el poder especular con las distintas interpretaciones de las normas, en fin, el hacer los pininos para después poder empezar el camino de la doctrina, para que algún día la doctrina que se estudie sea la que ustedes van a hacer. Así que en este sentido, congratulaciones a todos los ponentes y nuevamente el agradecimiento a los coordinadores por la lectura de esas ponencias. Ustedes van a tener una serie de expositores importantes en esta jornada que se van a escalonar a lo largo del día de hoy y a lo largo del día de mañana. Yo no los voy a importunar durante el día. Mañana vamos a hacer todos juntos un cierre de estas jornadas y ustedes serán los que digan cuál es el saldo de este Congreso de Derecho Privado para Estudiantes. Yo antes de declarar formalmente abierto este Congreso y de darle la palabra a la doctora Kemmelmacher, a cuya conferencia lamentablemente no me puedo quedar, porque bueno, cuando uno gestiona tiene menos tiempo para estudiar y tiene menos tiempo para hacer una serie de cosas que son importantes en la vida. Pero la gestión afortunadamente es cortita, así que uno gestiona y después sigue creciendo. Yo quiero aprovechar esta circunstancia para recordar algo que a estas alturas es de público y notorio. Ustedes saben que el pasado 23 de octubre falleció el exdecano de esta casa, el doctor Atilio Aníbal Alterini. Atilio Alterini era también consejero directivo de esta facultad en la actualidad, lo había sido con anterioridad por 2 periodos, antes de ser decano por 2 mandatos. Atilio Alterini fue también presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, además de muchas otras cosas en su vida pública. Pero probablemente Atilio Alterini haya sido muchísimo más conocido por todos a partir de su trabajo académico. Es imposible trabajar en derecho privado soslayando la referencia de Alterini y probablemente hayan sido muchas las generaciones que hayan estudiado obligaciones con el libro de Atilio Alterini. Obligaciones, contratos, responsabilidad civil, estos celulares son una cosa muy imprudente. Obligaciones, contratos, responsabilidad civil han sido siempre sus grandes temas. La facultad tiene una pérdida importante con la partida de Alterini y este Congreso de Derecho Privado indudablemente hace pensar mucho en Alterini y en su figura. Así que yo los voy a invitar a todos ustedes a que guardemos un minuto de silencio por la memoria del doctor Alterini que, de estar bien, hubiera acompañado a este Congreso. Muchísimas gracias. Amiga querida, pidiéndote nuevamente las excusas del caso, te dejo el micrófono de esta conferencia inaugural del primer Congreso de Derecho Privado para Estudiantes de esta década. Y te agradezco una vez más en nombre de todos, tus amigos, los colegas de esta casa, los profesores como yo y las columnas dóricas, de que seas tan generosa con nosotros en el uso de tu tiempo. Muchísimas gracias a todos, buen trabajo, gracias a ellos.
puesta? Sí, creo que está puesta. Buenos días. Por supuesto, en primer lugar, mi agradecimiento a mi querida amiga Mónica Pinto, la decana de esta facultad, por tan generosas palabras. Realmente me siento honrada que se diga que yo también pertenezco a esta universidad que realmente nos muestra en el mundo. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA son los que ganan normalmente todos los concursos internacionales de estudiantes y nos sentimos siempre muy alegres de que así sea. Así que estas palabras francamente me han conmovido mucho. Y también quiero decir que la última vez que hablé en esta sala fue justamente en unas jornadas que se hicieron en homenaje al doctor Jorge Alterini, al doctor Atilio Alterini. De modo que este homenaje que hoy le hemos rendido aquí a nuestro querido amigo Atilio, que ha partido, pero que su obra queda, obviamente, también nos conmueve a todos y ciertamente, bueno, como que no somos los mismos cuando un amigo se va, porque como dice Cortés, esa ausencia no la llena la llegada de otro amigo, es un amigo que ha partido. Bueno, se me ha pedido entonces que yo comience con este estupendo, el que estoy segura será un estupendo congreso de estudiantes y de jóvenes abogados. Por eso me pareció que la manera de comenzarlo era señalar las bases constitucionales que tiene este proyecto. Si es que quiere hablar la computadora. Muy bien. Lo primero que les quiero contar es cómo trabajó esta comisión. Eso es importante para que ustedes entiendan el contexto en el que se mueve este proyecto. En primer lugar, quiero decirles que nosotros, cuando comenzamos a trabajar en febrero del 2011, que fue cuando desde la Presidencia de la Nación se firmó el decreto que nos designaba como comisión redactora, abrimos un periodo de aperturas para la recepción de inquietudes. O sea, escribimos a todas las universidades del país, a todos los colegios de abogados, de escribanos, a todos los que podríamos llamar, con la terminología que instaló Atilio Alterini justamente, a los operadores del derecho, para que esa gente nos dijese qué es lo que pensaba que faltaba en la legislación vigente, qué debíamos modificar, cómo debíamos incorporar legislación especial, etc. Allí recibimos muchas inquietudes, no solamente de las instituciones, sino que también debo decirles a ustedes, jóvenes investigadores, que recibimos muchas inquietudes de gente que estaba preparando su tesis doctoral o que ya había rendido su tesis doctoral y que nos mandaba como propuesta incorporar al código lo que era su tesis doctoral. Para darles un ejemplo sobre un tema que después ha movido mucho la discusión, por ejemplo, hubo uno que nos escribió diciendo: tiene que desaparecer la Iglesia Católica entre las personas de derecho público. Eso nos dijo uno que había escrito una tesis doctoral sobre eso. Bueno, fíjense cómo nosotros seguimos la tradición, la seguimos incorporando, sin embargo, ha sido motivo de que algunos grupos de pueblos originarios critiquen al proyecto porque dicen: ¿por qué la Iglesia Católica es persona de derecho público y nosotros, los pueblos originarios, no somos personas de derecho público? Entonces, quiero decirles cómo muchas de estas inquietudes que nosotros recibimos o no recibimos, después han tenido impacto en las críticas que se le formulan al proyecto. Bien, en segundo lugar, nosotros estábamos seguros de que debíamos trabajar sobre lo construido. Nos acordábamos de Einstein, que no obstante que produjo un cambio de paradigma, decía siempre Einstein que una nueva teoría, y vaya si él la formuló, no es destruir todo y construir un nuevo edificio, sino sobre lo construido ir subiendo y desde arriba ver mejor todo lo que tengo yo abajo. Entonces, en esa construcción sobre lo construido,
Obviamente, lo primero sobre lo que hemos construido es nuestro Código Civil, esa obra magnífica de Vélez para su tiempo, que perduró por años en muchísimos artículos sin ningún retoque, sin ninguna modificación. Pero además hemos trabajado sobre los proyectos de reforma que se hicieron al Código Civil. Y entre esos proyectos, especialmente sobre el último, el proyecto del año 1998, en el que tanto protagonismo tuvo el doctor Atilio Alterini, entendiendo que era al año 98 el que recepcionaba a su vez toda esta tradición modificadora hasta ese momento. ¿Cómo hacíamos para trabajar sobre todo esto? 3 personas. Obviamente 3 personas no podíamos hacer todo esto en el plazo de 1 año que nos daba el decreto. Entonces, convocamos a más de 100 juristas, que como bien señala la señora decana, han habido muchísimos de esta facultad, pero también muchísimos del resto del país, por lo que podríamos decir que es un proyecto eminentemente federal, porque recoge también las opiniones de diversos juristas de nota de otras universidades argentinas, y además intentamos que en ese conglomerado de personas también intervinieran personas formadas pero de distintas generaciones. Por aquello que alguna vez se dijo en un libro que se llama Las onceras de la Constitución norteamericana, que es un libro que recoge las respuestas que da la gente en la calle cuando se le pregunta, ¿y para usted cuál es la soncera de la Constitución norteamericana? Mire, contestaban muchos, la soncera de la Constitución norteamericana es que los jueces duren mientras duren su buena conducta y haya gente que tiene 90 años y todavía está en una corte que es la que interpreta los valores de la sociedad. Y resulta ser que esos valores de un hombre de 90 años no siempre coinciden con los de 40, los de 50, los de 60. Entonces nosotros nos hemos acordado de eso y precisamente hemos incorporado en estas distintas comisiones que se formaron, que al final fueron 32, a gente de todas las generaciones, para poder escuchar también cuáles son esos valores que tiene la gente de las diferentes generaciones de un país. Además de eso, tengo que decirles que una vez que esas distintas comisiones, que a su vez cada uno de nosotros 3 atendía en especial a alguna, por ejemplo, de esas 32 nos hemos dividido, como somos 3 nosotros, 10, 11 y 11 de esas comisiones. Yo trabajé especialmente con las comisiones de familia, sucesiones, privilegios, prescripción y caducidad de derecho de retención y derecho internacional privado. Pero eso, ¿qué significaba? Significaba que nosotros trabajábamos más de cerca, de modo que cuando ellos nos mandaban los artículos que nos proponían, ya venían, si ustedes quieren, de alguna manera digeridos por alguno de nosotros 3. Después nos juntábamos nosotros 3 y hablábamos sobre ese articulado y lo íbamos aprobando. Imagínense ustedes un puzzle que tiene algo menos de 3.000 fichas y que lo fuimos armando entre los 3. Ahora bien, de lo que nos iban mandando, obviamente, algunas cosas compartíamos y otras cosas no compartíamos. O compartíamos alguno de nosotros individualmente cuando hablaba con la comisión, pero que después no tenía consenso entre los 3. Ejemplo, a mí me parecía que la Argentina tenía que ir a un sistema que permitiese también el divorcio administrativo, como tienen nuestros coterráneos, nuestros amigos, nuestros hermanos latinoamericanos, como es el caso de nuestros vecinos del Brasil. Esa idea no cuajó en la comisión redactora final. Yo entonces entendí que las razones que se daban por parte del doctor Lorenzetti y la doctora Hayton eran de peso, quedó afuera el tema del divorcio administrativo. Les cuento estas cosas, digamos, de la cocina, para que ustedes entiendan cómo se forjó este código. Por eso dice el doctor Lorenzetti, y dice bien, que este es el código de una generación de juristas. Generación en el sentido de
juristas que estamos trabajando con más años o con menos años, pero todos en pro de una reforma que entendemos mejore nuestro sistema del derecho privado. Y además, debo decirles que una vez que íbamos armando estos pequeños pedazos del rompecabezas, le girábamos a los 120 lo que íbamos aprobando, para que esos 120 que estaban ahí se dieran cuenta más o menos de lo que se iba regulando en las otras áreas en las que ellos no habían trabajado, pero que nos dijesen su opinión. Ahí tengo que decirles que pocos contestaban, la mayoría no contestaba, pero no importa, todos se iban enterando. Y además, esto que íbamos aprobando no regía el principio de preclusión procesal. Para los que son estudiantes y todavía no han estudiado procesal, no regía este principio que, terminada una etapa, paso a la siguiente y no me puedo volver a la anterior. Nosotros siempre hemos vuelto sobre la anterior cada vez que lo que se nos observaba entendíamos tenían razón. En una obra de esta magnitud, como ustedes pueden comprender, los errores se deslizan muchísimo, pese a la computadora, pese a todo lo que ustedes quieran entender. Esta es una obra humana, tiene errores, se corrigieron muchos durante este proceso, se siguieron corrigiendo después que el proyecto se presentó al Poder Ejecutivo y se siguen corrigiendo aún en este momento. O sea que esos dos ejemplares que yo les he dejado ahí de regalo para que los sorteen entre ustedes o para que decidan cómo hacen con estos dos ejemplares, sepan que ya tienen muchas modificaciones aceptadas por nosotros de gente que en congresos como este, en jornadas, etcétera, nos van haciendo observaciones y nos las mandan a nosotros y muchas de esas nosotros las hemos recogido. Lo que se está debatiendo en la bicameral, en el resto del país, no es algo que quede en saco roto. Voy a darles un mero ejemplo para que entiendan ustedes cómo vamos recogiendo. En Córdoba hay un grupo muy crítico del proyecto, tremendamente crítico del proyecto. Bueno, entre las críticas que se nos han enviado, muchas de tipo ideológico, posiciones ideológicas en las que nosotros no hemos cedido porque esas las tenemos muy claras, pero otras de tipo técnica muy valiosas. Por ejemplo, ese grupo tan contradictorio del proyecto nos dijo: ¿por qué mantienen la solución de Vélez Arfiel que cuando hay una donación de los padres a los hijos hay que designar un curador ad litem, y esto significa abrir un juicio, y esto significa demorar, y esto significa que los escribanos no pueden actuar, etcétera, etcétera, etcétera? Esa norma debe ser solo para cuando la donación es con cargo. No, mira, hija, tiene razón, vamos a cambiar. Y lo hemos cambiado. Entonces, todo este tipo, que no son solamente errores materiales, sino aún de este tipo como el que estoy contando, nosotros hemos ido modificando algo porque, como decimos siempre, ninguno de nosotros está enamorado de ningún artículo de este código. Nuestros amores van por otro lado. Muy bien. ¿Cuál fue el primer problema que tuvimos que resolver? El primer problema que tuvimos que resolver es que la Argentina, igual que todos los países codificados, Francia, Italia, España, el que ustedes busquen, ha sufrido un proceso muy importante de descodificación. ¿Qué hacíamos con todas esas leyes satélites? Especialmente las del derecho comercial, porque el Código Civil ha sufrido un gran proceso de descodificación, pero mayor ha sido el proceso de descodificación del Código de Comercio. Ley de sociedades, ley de concurso, ley de seguro, ley de la navegación, etcétera, 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 etcétera. Bueno, nosotros teníamos por misión unificar el derecho civil y comercial. No, nuestra función era unificar los códigos civiles y comerciales. Por lo tanto, intentamos
que todas estas leyes satélites que conforman un estatuto propio y cerrado, no tocarlo. No tocarlo no significa que la columna vertebral, que ahora podría llegar a ser este Código de Derecho Privado, si se aprueba, no va a impactar. Claro que va a impactar. Cuando yo construyo una nueva columna, obviamente impacto sobre el resto. Pero esto, nosotros tocamos la ley satélite solo cuando entraba o cuando entra en disparidad con la columna vertebral. El tema de qué entra en un código y qué tengo que dejar para la ley especial no es cuestión fácil de resolver. Fíjense ustedes que este asunto ya se le planteó al propio Portalí. Portalí, que fue uno de los redactores, como ustedes saben, del Código Civil francés. Código que ha servido de modelo para la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, nosotros allí dijimos que, o sea, el punto de partida nuestro fue este: el proyecto respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes. Es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes, excepto si fuese absolutamente necesario. Entonces, como decía Portalí, que recién recordábamos, se trata de poner en el código todo aquello que une a los franceses, nosotros diríamos a los argentinos, y no lo que nos distingue en tanto mineros, miembros del ejército, trabajadores, etc. Lo que nos une, esto es aquello en lo que todos coinciden como su condición y dignidad de personas, el matrimonio, los contratos que consientan, las obligaciones que contraigan, la forma de repartir los bienes para después de sus días, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay materias que están en las leyes especiales y que son verdaderamente muy especiales, pero que además tienen una movilidad muy grande. Estas son las leyes que tienen que ver con el avance científico. Por ejemplo, todas las leyes relativas a la informática, o lo que tanto ruido ha causado, todos los temas vinculados a la reproducción humana asistida, están fundados en algo que es propio del avance científico. Yo no puedo poner en el Código Civil todo lo que es propio, por ejemplo, de una ley de bioética. Imagínense ustedes que los franceses, cuando han dictado sus leyes de bioética, no las tienen en el Código Civil, las tienen por afuera. Y expresamente dice que esa ley tiene que ser revisada cada 5 años para ver si esa ley sigue o no respondiendo al avance científico. Por lo tanto, cuando el famoso artículo 19, tan discutido, dice que la protección del embrión no implantado es la que le dé la ley especial, no estamos haciendo nada que nosotros nos hayamos inventado. Estamos haciendo lo que hace el mundo. No se puede hacer otra cosa. Porque, ejemplo, cuando empezó la reproducción humana asistida, no se podían criopreservar los óvulos y había que criopreservar embriones. Hoy se pueden criopreservar óvulos. No tenemos necesidad de hacer tantos embriones. Tenemos que hacer embriones, pero hemos reducido el número de embriones. La ciencia ha reducido la necesidad de tener que tener congelados tantos embriones. Entonces yo no puedo tener en el Código Civil, que no es que no lo vamos a modificar nunca, pero que tiene que tener cierta estabilidad, algo que diga los médicos no van a poder criopreservar más de 3 embriones, o 2 embriones, o 10, o lo que fuese. Eso tiene que estar en una ley especial. Entonces, ¿qué hacemos? En el código dejamos el núcleo duro de la protección y el resto de las cosas van a las leyes especiales. Además, tenemos que pensar que nosotros vivimos en un sistema republicano y federal. Por lo tanto, hay materias que regula el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo, que debe reglamentar simplemente, y otras que regulan las provincias. Por eso, por ejemplo, en materia de registros, ustedes van a ver que siempre hay
materia de derecho de familia y derecho de las personas, le hemos dicho no al maquillaje. Le hemos dicho no podemos estar hoy con el proyecto del año 1998 al que tanto le reconocemos en otras áreas, pero no en familia, no en personas, porque el mundo del año 1998 no es el del 2012. Hemos cambiado fundamentalmente y por lo tanto no le podemos seguir con aquello, ¿sí? Entonces voy a referirme a estos dos puntos que fueron conflictivos en su época, pero para que ustedes estudiantes, como decía la decana Mónica Pinto, puedan trasladarlo y puedan pensar y puedan argumentar y ver cómo, les adelanto la conclusión, no podemos repetir los errores del pasado. No podemos entrar en estas discusiones bizantinas que se ponen ante polos opuestos. Lo que tenemos que buscar son puntos de concordancia fundados en la tolerancia de una sociedad plural. Miremos qué decía Alberdi sobre la situación de la mujer. Dice, todos iguales, quiere decir todos libres. El padre, la mujer, los hijos. La mujer no será la esclava, la doméstica, la pupila de su marido. La hija no será la mercancía de sus padres. El gobierno del hogar tendrá dos cabezas. Patria potestad compartida. Alberdi, mitad del siglo XIX. Por favor, valoremos a Alberdi en toda su magnitud. Recordemos que en el siglo XX, mitad del siglo XX, saliendo Italia de un gobierno totalitario y fascista, redactaba su nueva constitución. Y ahí el gran Calamandrei, el Calamandrei por todos nosotros admirado, el Calamandrei, ustedes chicos estudiantes que si no han cursado todavía procesal civil, el más grande de los procesalistas, republicanos, tolerantes, garantistas, libertarios, pónganle todas las calificaciones que le quieran poner a Calamandrei, pero ese Calamandrei, siendo integrante de la Convención Reformadora de la Constitución Italiana en el año 1947, saliendo del fascismo, insisto y repito, decía ese Calamandrei, después de haber defendido por qué Italia tenía que sancionar el divorcio vincular. Este artículo 29 de la Constitución italiana, que habla de la igualdad del hombre y de la mujer, después de hablar de la familia como institución fundada en el matrimonio, mire, la verdad que esto no va, decía Calamandrei. No va porque en la familia no pueden haber dos cabezas. Nuestra tradición es que fue siempre el hombre. No tengo problema, decía Calamandrei, en que sea la mujer. Pero dos, esto no va. Eso lo decía Calamandrei. Claro, 10 años más tarde, refiriéndose a una audiencia como esta, llena de estudiantes en la Universidad de Roma, se quejaba de la poca eficacia que había tenido la Constitución italiana. Y decía, miremos el artículo 29 que habla de la igualdad del hombre y la mujer y vamos a ver cómo la sociedad italiana todavía no respeta esa igualdad del hombre y de la mujer. Pero fíjense ustedes que 100 años antes, Alberdi le decía a Vélez, la familia tendrá dos cabezas. ¿Qué contestaba Vélez a eso? Bueno, contestaba algo bastante más débil. Decía simplemente, nosotros partimos de una observación que en la historia de la humanidad, cada paso que el hombre da hacia la civilización, la mujer adelanta hacia la igualdad con el hombre. Bastante poco. Lo que decía Vélez. Pero bueno, Vélez también era un hombre de su tiempo, como lo fue Calamandrei. Y en la polémica sobre el matrimonio civil, y con esto voy a terminar para que ustedes puedan trabajar en los paneles, aunque tendríamos muchísimas cosas más por decir, pero no es cuestión de decir muchas cosas. Los árabes tienen un proverbio que dice, habla siempre que tus palabras valgan más que el silencio. Y me parece que ya mis palabras ya no valen más que el silencio si las que he pronunciado hasta ahora algo han servido. Bueno, en materia de matrimonio civil, recordemos que Vélez
incorpora el régimen del derecho canónico al Código Civil. ¿Ustedes creen por ventura que hombres de su época que tuvieron poder político decisivo en esta materia, como fue Sarmiento, como fue Mitre, estaban de acuerdo con que el único matrimonio válido era el canónico que venía del Concilio de Trento? Por supuesto que no. Pero eran hombres de su época. Y lo dice Chaneton, el mejor historiador que ha tenido Vélez. Sarmiento, Vélez, Mitre, sabían que si no incorporaban el matrimonio canónico al Código Civil, el Código Civil no se aprobaba. Así son las cosas, chicos. Así es la historia. Hay que entenderla. Y entonces, Vélez, que sabía cuáles eran los problemas que generaba con esto, porque lo mostraba la historia de nuestro país. La primera ley de matrimonio civil que se dicta en la Argentina es de la provincia de Santa Fe, durante el gobierno del gobernador Oroño, que reconocemos la tenía con la iglesia. Les había sacado los cementerios, había secularizado los cementerios, había secularizado el registro civil. Y lo que le faltaba entonces viene y se dicta una ley de matrimonio civil. Pero sepan ustedes que esa ley de matrimonio civil del gobernador Oroño motivó la intervención del gobierno central a una provincia. Terminó con la intervención. Por eso cuando Oroño era senador y se trató el Código Civil, obviamente fue el único senador que le votó en contra. Imaginable. Pero este tremendo problema de la provincia de Santa Fe, que fue el que en realidad gestó la ley de matrimonio civil que nuestro país dictó recién a fines del siglo XIX, se motiva en un casamiento que quieren celebrar dos personas cristianas en el pueblo precioso, el nombre, el pueblo de Esperanza. Y ahí estos dos cristianos, uno protestante, uno católico, la otra protestante, querían casarse. Podían hacerlo bajo el régimen del Concilio de Trento, pero necesitaban dispensa. Pero, como en todas las épocas, el que interpretaba ese concilio podía ser más o menos conservador. Y como lo dice el propio Molinario, autor católico, sí lo hay en la Argentina, a quien siempre hemos respetado muchísimo por su sapiencia, aunque no hemos compartido sus ideas, el propio Molinario cuenta esta historia diciendo que los curas de la época nunca querían dar la dispensa. Y como nunca querían dar la dispensa, ni aún los cristianos, pero que pertenecían a diferentes sectores, catolicismo, protestantismo, podían casarse en la Argentina. Entonces, ¿qué hacen estas dos personas? Cuando el cura le dice, no, tu mujer tiene que renunciar a su fe y casarse por el rito católico. El hombre dice, no, señor, yo no le voy a pedir a mi mujer eso. ¡Ojo! Estoy hablando antes de la sanción de nuestro Código Civil. Un hombre que le dice a un cura, yo a mi mujer no le voy a pedir que resigne su fe. Eso era hombre. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen los dos? Se casan en la plaza pública, en un árbol que pasó con el nombre de Árbol de la Libertad. Árbol que está colocado a distancia equidistante entre el templo católico, la iglesia y el templo protestante. Y ahí se casaron delante de todo el pueblo concurrió, obviamente menos el cura. Y se prometieron fe. Ese matrimonio duró hasta que ella murió. Tuvieron 13, 14 hijos, todos hicieron cosas por esa provincia de Santa Fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los grupos recalcitrantes, intolerantes?
lo que hicieron fue fusilar la ley de matrimonio civil santafesina que se dicta a propósito de esta historia que les acabo de contar. A propósito de esta historia que les acabo de contar, el gobernador Oroño saca la ley de matrimonio civil, que el propio Vélez reconoció que podía hacerlo la provincia porque la nación todavía no había dictado su código civil. Cuestión constitucional. Lo que tenemos que hacer es entender la pluralidad. Y no es difícil. Nosotros tenemos una tradición que le permite a los jueces analizar en cada caso la constitucionalidad de una norma. O sea, que como decía aquella persona maravillosa que era Germán Villar Campos, ¿cómo puede ser que no me di cuenta que teniendo el artículo 16 en la Constitución Nacional, por años y años toleré las diferencias entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales? Eso decía este hombre magnífico del derecho constitucional que se llamó Germán Villar Campos. Por favor, démonos cuenta. Vivimos en un proceso de constitucionalización de todos nuestros derechos. Eso es lo que hemos querido hacer. ¿Lo hemos logrado? Eso lo dirá el operador del derecho. No, eso lo dirá la comunidad que es la destinataria de esas normas, que no son solamente los operadores del derecho, son aquellos que necesitan la rápida resolución de los conflictos, que necesitan la protección de su vida íntima y familiar, aún respecto de los jueces, que no tienen por qué escuchar las historias de por qué nos divorciamos, sino que lo único que tienen que escuchar es qué proponemos para solucionar esos problemas. Tienen que decirlo, insisto, este hombre para el que está hecho este proyecto, que resuelve conforme el artículo primero los casos, lo concreto, no las abstracciones, no el interés superior del niño allá por el cielo, el interés superior del niño que tengo delante de mis ojos. Eso es lo que hemos querido hacer. Veremos cómo nos ha salido y si ese hombre común nos acepta a través de los legisladores. Muchas gracias.